El que oculta su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. David dice en el Salmo 32, mientras callé, se envejecieron mis huesos, mi verdor se volvió un sequedal. David estaba seco mientras callaba. Dios le dio la oportunidad a David de arrepentirse, pero no se arrepintió hasta que Dios viene y lo confronta a través del profeta Natán. Y ahí David entonces confiesa su pecado. Yo estaba enfermo en mi corazón. Dios. Y me imagino yo diciendo, pero ¿cómo yo le voy a dar a este carro? Casa, cuando él está enfermo en su corazón. Cuando maltrata a su mujer, cuando en su familia no hay un vínculo social, yo tengo que sanarlo. Entonces, hay áreas en nuestra vida que tienen que ser sanados. Y ahí hay un proceso muchas veces que tiene que ser de liberación. Usted dice, no, yo no creo en eso de liberación. Es que cuando tú confiesas, tú empiezas a recibir liberación. Tú empiezas a romper áreas en tu vida que te van llevando a una esclavitud por mucho tiempo. Hay mucha gente que están en los púlpitos manipulando. Porque hay áreas en su corazón que están enfermas. Pero ellos no quieren porque ellos son los líderes. Sí. Ellos son, no, porque a mí fue Dios que me puso y aquí Dios me mandó, pero tú te enfermas y necesitas ayuda, necesitas ser sano. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son sepulcro blanqueado. Ustedes por fuera están bien, pero por dentro están secos. Bendiciones, Dios te bendiga, bienvenido una vez más a otro canal de YouTube, Aneudi Estrella Oficial. Y como siempre, estamos aquí pues haciendo contenido bastante edificante para bendecir tu vida de una manera en especial. Y hoy me place el privilegio, el placer de estar con un hombre de Dios que Dios ha venido levantando con poder y con gloria. Vamos a dejarlo para que así Él se presente a cada uno de ustedes. Dios te bendiga, hombre de Dios. Gracias, Neudi, por invitarme a tu canal, este espacio, hermano. Que Dios te bendiga, que te suscriba y comparte este contenido que yo sé que será de gran bendición para tu vida. Amén. Así que usted que está sentado ahí, acomódese, siéntese, suscríbase a nuestro canal si no lo ha hecho y quédate ahí. ¿Qué tenemos para hoy, pastor? Vamos a hablar de la sanidad interior y la liberación, que muchas personas a veces sienten opresiones en su vida, ataques. Wow. Se preguntan por qué tantas batallas. La palabra incluso dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades. No podemos ignorar la maquinación de las tinieblas. Amén. Las tinieblas siempre van a operar. Ahora, como yo siempre he dicho, nosotros vivimos un cuerpo que está viciado. Como dice Efesios capítulo 4, verso 22. Dice, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es decir, hay deseos. Y esos deseos muchas veces nos llevan a nosotros a transcurrir, a ser esclavos del pecado. Entonces, ¿por qué hablar de sanidad interior? Porque hay un hombre interior que ama a Dios, que desea ser libre. E incluso el apóstol Pablo hablaba en un momento, dice que esta leve tribulación momentánea está produciendo cada vez un más excelente, eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven porque son temporales, sino las que no se ven porque son eternas. Pero estaba hablando al apóstol Pablo diciendo, aunque este hombre exterior Amén. Se va desgastando, no obstante el interior se va renovando. Pablo siempre trabajaba con el hombre interior. Wow. Ese hombre que venía con una naturaleza caída. ¿Por qué hay que hablar de ese hombre? Bueno, porque si nos vamos al huerto del Edén, en el principio, cuando Dios formó todas las cosas, dice que forma al hombre de la materia. Aquí Dios está creando el cielo y la tierra, tiempo y espacio. Dios crea el tiempo y crea el espacio, pero crea al hombre de la materia, es decir, de aquí. Pero cuando Dios sopla, ahí fue que fue el hombre un ser viviente. Es decir, mientras Dios no sopla, el hombre no tiene vida. Wow. Es decir, está la materia, pero está el soplo de Dios. Cuando el soplo llega y se conecta con el hombre, entonces llega a ser un hombre, un ser viviente. Había una conexión entre Dios y el hombre, como lo dice la palabra en el huerto del Edén, de tal manera que ellos, aunque la Biblia dice que estaban desnudos, no se veían desnudos. ¿Por qué no se veían desnudos? Porque cuando tú estás viviendo conectado con Dios, la misma gloria de Dios cubre tu vergüenza, wow. Tu desnudez. Por eso es que nosotros cuando sentimos vergüenza nos sentimos desnudos. Por eso el apóstol Pablo dice, yo estoy anhelando aquella gloria para ser revestido de que de este cuerpo mortal que sea revestido de aquel cuerpo inmortal. Ahora, ¿por qué trabajar con la sanidad interior? Porque lo que perdió el hombre en el huerto del Edén fue la esencia, porque el hombre siguió viviendo. Sí.
Dios le dijo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre perdió la esencia, la conexión con Dios. De tal manera que cuando peca se esconde. Y Dios lo está buscando. Le dice, Adán, ¿dónde está? Y ahí es donde sale la palabra miedo. El hombre quedó infectado. Wow. Infectado por causa del pecado. Y ahí viene la palabra miedo. Y él dice, tuve miedo y me escondí. Y escuche esto, lo que dice el hombre. Porque estaba, hablando en verbo pasado, estaba desnudo. Y entonces Dios le está diciendo al hombre, ¿y quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comiese? Y ahí viene la justificación del hombre. Ahora, ¿qué hace Dios? Dios agarra, y ese es el primer sacrificio que se ve en el huerto del Edén, que Dios agarra y lo viste con piel de animal. Sí. Es decir, Dios lo viste. Y para Dios vestirlo tuvo que sacrificar algún animal. Amén. Dios lo vistió nuevamente. Es decir, el hombre, aunque había perdido la esencia de Dios, Dios vuelve y lo viste. Sin embargo, desde ese tiempo para acá, nosotros vivimos con raíces de amargura. Nosotros vivimos con envidia, con celo, con egoísmo. Sentimos a veces, ¿por qué a aquel le va bien y a mí no? A mí no. Ahí hay un problema que es de la enfermedad, aquí en el hombre interior. Y eso lo dice Asaf. Por eso quiero citar lo que la palabra de Dios dice Asaf cuando le está clamando a Dios. En el Salmo 73 dice, ciertamente bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies porque tuve envidia. Por poco rebalaron mi paso, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Asaf, siendo un hombre que adoraba a Dios, empezó a sentir envidia. Dice, en su corazón sentía punzada. Él dice que era como una bestia delante de Dios. Sí. Dice, con todo yo estuve contigo, pero yo tuve envidia. Ellos están bien, aquella gente están bien, están prósperos. Pero Asaf tenía un problema en el corazón, que necesitaba ser sanado. Por eso que cuando Asaf entra al santuario, dice que él entiende el fin de ellos. Y después Asaf expresa, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Por eso se necesita una liberación y sanidad interior, Aneudi. Ahora, ¿por qué el hombre necesita ser sano? Bueno, la palabra de Dios dice que Jesucristo vino a libertarnos de la cautividad. Nosotros vivíamos en el cautiverio. Cristo nos liberta del pecado. Pero hay algo en usted y en mí que todavía sentimos. Sí. Sentimos envidia. Usted ve que hay hermanos que todavía están en la iglesia y sienten envidia porque el otro le va bien. Sienten remordimiento por otro, sienten odio, sienten celo, sienten ¿cómo yo puedo trabajar eso? Tengo que ir entonces rompiendo con esas áreas que están en mí y empezar a sanar ese hombre interno, ese hombre que está ahí enfermo, que necesita ser sanado. ¿Por qué? Porque los demonios, los espíritus se aprovechan de estas debilidades que están en la mente de la gente. Incluso hay personas que dicen, pero Dios no me escucha, Dios no habla conmigo, yo no veo que Dios me ayuda, que Dios o esto y lo otro. Dios no puede obrar en ti en ese momento porque tú necesitas sanidad. El objetivo de Dios es sanarte. Gloria a Dios. Porque a veces la gente quiere que Dios le dé cosas, lo prospere, lo bendiga, le dé muchas cosas que necesitan. Pero tú necesitas una sanidad en tu alma, en tu corazón. Para eso vamos a irnos a lo que dice Job. Job habla acerca de un temor que a él lo espantaba. Yo le digo a eso fe al revés. Porque Job dice, el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No tuve reposo, no tuve paz, no obstante me vino perturbación. Lo dice Job. Ahora, ¿por qué Job dice eso, hermano Neudi? ¿Qué dice la palabra con respecto a Job? Dice que Job hacía sacrificio todos los días por si acaso sus hijos pecaban. La vida de Job no era una vida de paz. Job, aunque era un hombre próspero, aunque era un hombre que lo tenía todo bendecido, que Dios lo tenía bendecido, Job tenía un problema. ¿Y cuál era el problema? Sus hijos. Sus hijos. Y vivía todo el tiempo en un sacrificio constante por si acaso sus hijos pecaban. Ahora, ¿qué dice la palabra? La palabra de Dios dice que Satanás se presenta delante de Dios. Y Dios le dice, ¿de dónde viene Satanás? Y Satanás le dice, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Qué dice Dios? Escucha esto. Tú no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él,
temeroso del mal, perfecto, justo, que dice Satanás, tú lo tienes cercado. Quítale lo que tiene y verá que te negará en tu presencia. Ahora, aquí viene el proceso. ¿Por qué Dios permite este proceso en Job? ¿Qué hizo Job para merecer ese proceso? Que es lo que nos preguntamos. Job nunca entendió su proceso. Sí. Y hay personas que no entienden su proceso en su vida. Pero Dios se está quitando áreas en ti y en mí que no nos van a dejar avanzar porque Job tenía un temor. Y él lo dice. El temor que me espantaba. Es decir, él vivía todo el tiempo con eso. Había una situación que había que sacar de la vida de Job. Wow. Y entonces Dios permite este proceso en la vida de Job, de tal manera que cuando Job termina el proceso, entonces Dios se le aparece. ¿Y qué dice Job? De oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, la sanidad que es en el interior, que es el hombre interior, debe ser renovado. Por eso el apóstol Pablo habla en el libro de Romanos, en el capítulo 7, hablando acerca del hombre natural, diciendo, Pablo hablaba de una miseria. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque yo quiero hacer las cosas de Dios, pero veo una ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y me quieren llevar cautivo a la ley del pecado. Ahora, Aneudi, ¿cómo entramos en sanidad interior? Dios. Esa es la pregunta que hacemos. ¿Cómo nosotros entramos en sanidad interior? ¿Cómo podemos ser sanos? Tenemos que empezar a identificar las áreas que tenemos. Ser sincero. Ser sincero. Porque dice la palabra que David dice que mientras él cayó, Salmo 32, mientras él estuvo callado, sus huesos se envejecieron. Su verdor se convirtió en sequedad. Hay muchas veces que tú te secas. Como dijo el salmista en un momento, ¿por qué te abate, alma mía, y por qué te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún es de alabarle, salvación mía y Dios mío. El salmista le estaba hablando a su alma, porque estaba en una situación en su vida que necesitaba un refrigerio de parte de Dios. Y vamos a hablarte ahora del caso de José. Dios le habla a José y le dice que le va a dar, que le muestra sueño. Y José comparte su sueño con sus hermanos. Con sus hermanos. Sus hermanos se llenaron de celo y agarraron y tiraron a José en una cisterna, en un hoyo, y lo vendieron como esclavo. Pregunta que te hago. ¿Qué hizo José para merecer eso? Simplemente contar un sueño. José no le hizo nada malo a sus hermanos. Y quizá hay mucha gente que a ti te han metido en un hoyo. Y tú dices, pero Dios mío, yo no le he hecho nada malo a esta gente y me están tirando en un hoyo. Sin embargo, quizás tú no entiendes que Dios está haciendo en ti alguna sanidad a través de esa persona. Sí, a través de ese proceso. A través de ese proceso. Entonces, hay un proceso en tu vida que es para sanarte el interiormente. Y hay pruebas que es para sanarte. Aunque hay situaciones que vienen por causa de desobediencia. Por eso nosotros debemos de identificar para sanar áreas en nuestra vida. Ahora, ¿qué pasa luego, Aneudi? Que cuando él es vendido como esclavo y es llevado a la casa de Potifar, se le levantó la mujer de Potifar, luego José es llevado a la cárcel y luego entonces Dios le da sueño al copero y panadero y José le revela el sueño al copero y al panadero. Luego vemos que José le dice al copero, acuérdate de mí cuando estés en el palacio. Al copero se le olvida, pero luego vemos que Dios le da un sueño a Faraón. Y Faraón manda a buscar a todos los adivinos agoreros y nadie puede interpretar el sueño de Faraón. Sin embargo, el copero se acuerda de que en la cárcel había un hombre que le había interpretado el sueño y ese hombre era José. Llevaron a José al palacio. José le interpreta el sueño a Faraón y le dice, estos son 7 años de abundancia y 7 años de escasez. ¿Cómo ponen a José? Como segundo en el palacio. Aquí viene algo que me llama la atención. ¿Por qué duró tanto el proceso en la vida de José? Wow. ¿Por qué José tuvo que esperar tanto para lograr el propósito de Dios en su vida? Porque había una situación que iba a acontecer y José era el hombre clave para eso. Dios. ¿Tú sabes qué pasó después de esto? Que los que lo tiraron en el hoyo, en la cisterna, tuvieron que ir a Egipto, que eran sus hermanos, a buscar de comer porque había una hambruna. Cuando José lo vio, ya José estaba sano. Ya estaba sano. Y se acordó del sueño. Y se acordó. ¿Pero qué dice José en el libro de Génesis? Cuando le nacieron sus hijos. A uno le puso Manasés y a otro le puso a Efraín.
A uno le dijo, porque Dios me hizo olvidar la casa de mi padre. ¿Tú sabes lo que es olvidar la casa de tu padre? Wow. Ya Dios me sanó. Dios. Y al otro le puso Manasés, Efraín. Dice, porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Es decir, Dios lo sanó y lo fructificó. Cuando José, sus hermanos lo ven a José, cuando José ve a sus hermanos, José no siente odio por sus hermanos. Ni se acuerda de que sus hermanos lo tiraron en la cisterna. Sí. Sino que entendió que todo esto fue plan de Dios. Pero para tú entender eso, Dios tiene que sanarte. Porque hay personas a veces que se te han levantado contra ti. Tú te preguntas, este se me levantó contra mí. Yo voy a orar a Dios para que Dios lo corrija. No, tú estás enfermo. Necesitas ser sanado. Dios lo mate. Hay cristianos que en vez de orar para que Dios trabaje con ellos, entonces empiezan a orar para que Dios mate a fulano, lo corrija, lo sepulque porque se levantó contra el ungido de Jehová. Pero tú necesitas ser sanado. Entonces, hay áreas en nuestra vida que tienen que ser sanados. Y ahí hay un proceso muchas veces que tiene que ser de liberación. Usted dice, no, yo no quiero en eso de liberación. Es que cuando tú confiesas, tú empiezas a recibir liberación. Amén. Tú empiezas a romper áreas en tu vida que te van llevando a una esclavitud por mucho tiempo. Y hay muchas veces que tú no avanzas, que tú no prosperas. El salmista dice que hasta que él no entró en el santuario, no pudo entender el fin de ellos. ¿El fin de qué? De aquellos que eran prósperos, porque él estaba enfermo. Y hay mucha gente, Aneudo. Sí, realmente, pastor, estos temas realmente escasean hoy en día. Se habla pocos en la iglesia y realmente estos temas son de bastante edificación, ya que la gente se centra más en lo de afuera que en lo de adentro. Porque el libro de Proverbios, pues dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, dependiendo la condición que esté tu corazón, va a depender si tú vas a alcanzar la salvación. Porque si en un corazón hay odio, hay rencor de amargura, hay fornicación, hay un sinnúmero de cosas, esa persona no se va a salvar. Entonces, nuestro enfoque principal tiene que ser nuestro corazón. Mira, ¿qué pasa? Si tú estás enfermo, tú vas a hacer daño. Hay mucha gente que están en los púlpitos manipulando. Porque hay áreas en su corazón que están enfermas. Pero ellos no quieren porque ellos son los líderes. Sí. Ellos son, no, porque a mí fue Dios que me puso y aquí Dios me mandó, pero tú estás enfermo y necesitas ayuda, necesitas ser sano. Entonces tú decías algo, de la abundancia del corazón habla la boca. Muchas veces nosotros expresamos en el púlpito y empezamos en vez de sanar, herir personas. Por ejemplo, una de las cosas que Jesús, cuando andaba con sus discípulos, escucha esto, Neudi. Ellos estaban en una región predicando y Jesús hacía milagros, pero sin embargo muchos no creían en él. Y llegó Juan y le dijo a Jesús, Juan y Jacobo, Señor, ¿quiere que pidamos fuego del cielo para que consuma a estos incrédulos? Y Jesús le dijo, ¿de qué espíritu sois vosotros? Porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas, sino a salvarlas. Y muchas veces nosotros cuando estamos con un espíritu extraño en nuestro corazón, en vez de ser de edificación para otros, lo que somos es de maldición. Y muchas veces herimos, muchas veces condenamos, muchas veces enjuiciamos porque hay áreas en nuestra vida que todavía no han sido trabajadas. Entonces mucha gente cree que el hecho de que Dios lo esté usando, no muchas veces Dios lo está usando, sino que operan en los dones. En los dones. Y eso dice que la gloria de Dios y la manifestación, sí, está bien. Estaba la gloria de Dios y la manifestación, pero llega a tu casa y todavía sigues teniendo raíces de amargura. Todavía sigue, el vecino te pone una basura ahí al frente de la puerta y tú quieres matar al vecino, maldecirlo. O sale a la calle y sale con muchas cosas. ¿Cómo tú puedes decir que fue la gloria de Dios que se manifestó? En el libro de Hebreo, en el capítulo 7, en el verso 3, en el capítulo 3, verso 7, dice lo siguiente, que si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación, donde me tentaron vuestros padres. 40 años vieron mis obras, pero no entraron en mi reposo. La palabra aquí reposo es descanso. Ellos vieron la gloria de Dios, vieron las obras, pero no lo conocieron. Entonces, a veces nosotros, cuando estamos en esta situación, que tenemos raíces de amargura, vemos a Dios obrando y usted ve y dice, Dios está obrando. Dios está de acuerdo con... Sí, Dios está obrando, pero tú no lo conoces. Porque cuando tú conoces a Dios es cuando tú ciertamente ya en tu corazón empiezas ya, cuando tu hermano se te levantó contra ti, a tú no sentir rencor por el hermano, ni sentir odio, ni sentir celo como lo sintió Asá. Asá tenía envidia.
Tú sabes las personas que hoy en día están predicando y aquellos que te hicieron la guerra, aquellos que no estuvieron contigo en el proceso, aquellos que no se comieron el alita contigo, tampoco se pueden comer la pechuga. ¿Pero y de dónde sacan eso? Eso no es bíblico. ¿Pero de dónde? Eso es como una separación. Porque inclusive la palabra de Dios te dice que te ame aún a tus enemigos. Te está diciendo, no es que tú tienes que estar con ellos, pero no te está diciendo que lo odies. Entonces, predicamos más de la persona que del amor de Cristo. Entonces la gente sigue todavía con enfermos. Yo no voy a tal iglesia porque ahí me maltratan. Yo no voy a tal lugar porque Dios me llamó como cabeza. Dios me va a prosperar porque todo el mundo está con los ojos en cuarto hoy en día. Sí. Te oye los cristianos, los que están ahí hablando de cuarto, dinero. Yo no sé si te van a crucificar en tu programa por lo que yo estoy diciendo en esto. Dame dinero, dinero, dinero y dinero. Y la gente está enferma. La lucha mental, sanidad interior, la gente. Hay una situación de la mente que el diablo le está atacando y la gente está enferma. Y usted ve que no se está ministrando. Wow. Las iglesias no le están dando el pan de sanidad de la palabra de Dios que lo ayuda. Wow. Si no es, llegaste, Dios te va a bendecir. Sí, Dios va a hacer esto contigo y la gente no está viendo nada. ¿Cuánto tiempo a mí no se me habló y se me predicó? Hermano, viene una gloria grande sobre ti. Dios te lleva a las naciones. Dios te va a dar carro. Dios te va a dar casa. Y es verdad que Dios le da. Pero mi mente estaba en eso. Yo estaba enfermo en mi corazón. Dios. Y me imagino yo diciendo, pero ¿cómo yo le voy a dar a este carro? Casa, cuando él está enfermo en su corazón. Cuando maltrata a su mujer, cuando en su familia no hay un vínculo social, yo tengo que sanarlo. Y lo que yo he sentido y lo que Dios ha hecho conmigo es que me ha sanado. Ese es el mejor regalo que yo he podido recibir. Wow. Que las cosas materiales, porque Asá, cuando sale del santuario, él dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Es decir, a Asá no le importó que el otro era prosperado. Dice, aquí y fuera de ti nada deseo en la tierra. Cuando Dios penetra, siento la presencia de Dios. Gloria a Dios. En tu corazón, Abasaya, empieza a romper. Porque la palabra de Dios dice que cuando el grano de trigo no caía en la tierra y muere, no puede dar fruto, pero si muere, da fruto. Wow. Es decir, cuando hay una fuerza externa de afuera hacia adentro que rompe el huevo es quebrantado y queda sin vida. Pero cuando es de adentro hacia afuera, hay vida. Dios tiene que romper de adentro hacia afuera en tu vida. Entonces, cuando usted ve un huevo y una fuerza externa lo rompe desde afuera, ya para nada sirves. Ya. Pero cuando es una fuerza interna, nace una ave. Wow. Y a veces Dios quiere empezar a romper de adentro hacia afuera para tu vida. Pero la gente quiere que Dios se muestre por fuera. Dios no puede mostrarse en tu vida por fuera sin antes quebrantarte para que Cristo sea formado en nuestra vida. Dios. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Usted está viendo esto. A Pablo, pero fue quebrantado, fue sanado. Pablo dice, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Por eso él decía que nadie me cause molestia. Porque yo llevo en mi cuerpo la marca de Cristo. Gloria a Dios. Cuando Cristo se te revela de verdad en tu corazón, cuando tu corazón es transformado, tú eres libre de envidia. Eres libre de chisme. Eres libre de malos pensamientos. Bueno, los malos pensamientos siempre van a venir. Sí. Pero eres libre completamente. Dios empieza a hacer en tu vida una sanidad interior y empieza a recibir liberación. Porque la gente necesita ser libre. Y a veces no buscamos la ayuda, Neudi. Sí. En persona, decir, mira, varón, ayúdame. Por el miedo que hay hoy en día. Por el miedo de que la gente te juzgue. Lo divulgue. Sí, porque tú tienes una situación de pecado que lo tiene todo el mundo. Pero tú se lo confiesas a alguien, a un líder, y tú tienes miedo de que esa gente divulgue eso. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener un mentor, una gente que te ayude. Porque ese es un problema también, que hoy en día no podemos ir donde alguien, un pastor o alguien, porque de una vez el pastor lo va a decir por el púlpito. Porque estos hermanos que además viven mirando. Usted no está llamado a estar juzgando a nadie. Usted está llamado a predicar la palabra. Sí. Porque la palabra de Dios dice, si tú ves a tu hermano que falla, que cae, restáurale con espíritu
espíritu, escucha esto, de mansedumbre. Considerándote a ti mismo. Considerándote a ti mismo. No sea que tú también Sea tentado. sea tentado al igual que Y él. hay muchos que han sido tentados porque no se han considerado a sí mismos. No, porque mira cuál es el problema aquí. Que aquí se juega, se actúa mucho a los superhéroes. Aquí los cristianos son todos superhéroes. Tío. Sí, superhéroes, que ellos son los protagonistas. Y aquí no hay superhéroes, el único superhéroe es Cristo. No, hermano, manténgase. Se creen entonces superior al otro. No. Usted tiene que ser humilde. Predicar la palabra con mansedumbre, con humildad. Y restaurar a aquel hermano que necesita. Esto es un hospital. Hasta que la iglesia no entienda que esto es un hospital, que aquí lo que hay enfermos Dios. y necesitan ser sanados, Cristo va restaurando, nos va renovando de día en día. Por eso el apóstol Pablo dice, aunque este hombre exterior se va desgastando, no obstante el interior se va renovando de día en día. Por eso es necesario el quebrantamiento, la prueba, las circunstancias. Si tú estás pasando por prueba, que Dios te la permite porque Dios está haciendo un proceso de sanidad en tu vida. Que quizás tú no lo entiendas en el momento, que quizás yo no lo entiendo, pero Dios está procesando tu vida para sanarte. Hay áreas que tienen que ser sanadas. Si los demonios atacan, los demonios te oprimen. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros damos legalidad. ¿Por qué? Por nuestro malo comportamiento, y debemos de trabajar esto y trabajar hasta llegar a la estatura de un varón perfecto. Pastor, usted hablaba que el paso principal para poder ser sanado dentro del interior es confesar y también identificar esas áreas, ¿verdad? Que hay mal en tu corazón, porque nosotros debemos ser sinceros. La sinceridad tiene un gran peso en la eternidad. Si nosotros no la vivimos, pues a nosotros no nos vale de orar y orar. Por eso que el salmista David decía, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de lo que me son ocultos. Porque él entendía de que en él había algo. El problema de hoy en día es que hay gente que ellos piensan de que en ellos no hay nada dentro cuando hay problemas. Mira, algo que yo quiero decirte, ministro, en esta hora. Nosotros primeramente debemos identificar las áreas. Porque hay áreas en tu vida que tú y yo somos débiles. Que tú sabes que te pasan. Ahora, ¿qué dice la Biblia? El que confesare su pecado, el que oculta su pecado no prosperará. Pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. David dice en el Salmo 32, mientras callé, se envejecieron mis huesos, mi verdor se volvió en un sequedal. David estaba seco mientras callaba. Dios le dio la oportunidad a David de arrepentirse, pero no se arrepintió hasta que Dios viene y lo confronta a través del profeta Natán. Y ahí David entonces confiesa su pecado. Lo habla porque sí había pecado contra Dios. ¿Qué pasa con hoy en día? Que nosotros muchas veces tenemos esas áreas ahí que estamos mal. Yo ministro mucho sanidad interior, que estamos mal, que estamos ahí. Y tenemos ese temor porque tenemos el temor de que, ¿qué va a decir el hermano si yo le digo esto? Bueno, pero el hermano también es un ser humano que también tiene problemas igual que tú. Sí. Porque el problema es que si Dios, que es perfecto, me perdona. Por eso la palabra de Dios dice que cuando le llevaron a la mujer que la sorprendieron en acto de adulterio, que se la presentaron a Jesús, los religiosos, los fariseos, le dijeron, hemos encontrado a esta mujer en acto de adulterio. Y en la ley dice que hay que apedrearla. Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice que todos, dejando todo, se fueron. Y el Señor le dijo, ¿dónde está lo que te acusa? Pues yo tampoco te condeno. Es decir, si Dios no te condena, si tú vas donde Dios y Dios te perdona, que el otro te quiere evaluar, no te detengas por eso, porque el problema es que decir, ay, el hermano cree que yo hago esto y yo no estoy haciendo eso. Pero ¿qué importa que él crea eso? Te vas a detener por ti, no vas a ser sano tú. Es más importante lo que Dios dice de nosotros que lo que el hombre pueda decir. Porque cuando tú eres sano y lo que Dios dice de nosotros, que lo que tú andas en libertad. Wow. Emma, tú caminas en libertad y a ti no te... Emma, voy a decir algo. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? Uno dice que tú eres Juan, uno dice que tú eres un profeta que se ha levantado. ¿Y ustedes? Los que están conmigo, los que han visto mi gloria. Tú eres el Cristo, dice Pedro, el Hijo del Dios viviente.
No te lo reveló. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tú eres bienaventurado, que sabes quién soy yo. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Que le damos más importancia a las opiniones del hombre que a lo que Dios dice de ti. La Biblia dice que Pablo le dijo a Timoteo, procura presentarte, no ante los hombres, ante Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Es decir, yo tengo que tener la aprobación de Dios porque quien me salve es Cristo. Entonces ahora yo no tengo que aparentarle a la gente, porque era lo que Jesús le dijo al fariseo. Ustedes son sepulcro blanqueado. Ustedes por fuera están bien, pero por dentro están secos. Wow. Es decir, Jesús le dijo, límpienlo de adentro. Le habló de lo de adentro. Dios. Le dicen, límpienlo de adentro. Ustedes adentro son sepulcros, por fuera se ven bien. ¿Para qué yo estar bien por fuera cuando por dentro estoy seco? Dios mío. Un muerto, un sepulcro. Aleluya. Uf. Por eso es que cuando sus discípulos se están comiendo, es decir, lavarse las manos, ellos le dicen, los escribas y fariseos, tus discípulos quebrantan las tradiciones. No se lavan las manos antes de comer. Y Jesús le dijo, y ustedes quebrantan la ley de Dios por guardar tradiciones. Dios. Mandamientos de hombre. No, que el hermano tiene que verme que yo estoy bien. Mire, por favor, a mí ninguno tiene que verme que yo estoy bien. El que me tiene que ver es Dios. Dios. Porque cuando tú eres sano, eso que está ahí se refleja por fuera. Wow. Entonces, así hay muchos que están hoy, que tú lo ves muy espléndido, pero son sepulcros banqueados, tan secos. Gloria a Dios. Secos, necesitan libertad, necesitan liberación. Necesitan caminar en ese trayecto. La misma palabra te liberta. Si tú entiendes que tú no tienes que ir a donde alguien, empieza a escudriñar la palabra para que ella misma se haga vida en ti. Y te confronte. Te confronte. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos ministrando enfermos, basado a conductas aprendidas, no cosas que dice la Biblia. Entonces, estamos ministrando y estamos enfermando muchas veces a los que están ahí escuchando. Y es un grave error, ministrar enfermo. Porque cuando tú ministras enfermo, tú hablas de ti. No hablas lo que dice la palabra. Wow. Por eso yo admiro a los predicadores que son fieles al texto. Sí. A lo que la Biblia dice. No a lo que ellos entienden. No, yo entiendo que eso es así. No, pero no es lo que tú entiendas. Es lo que la palabra de Dios dice. Mire, te voy a hablar de esto para que tú entiendas, ministro. ¿Cuántas áreas nosotros tenemos enfermos? Amén. La Biblia dice en el libro de Juan, en el capítulo 5, que en un momento Jesús había en un estanque llamado Siloé, donde yacían cantidades de enfermos. Y había un hombre que tenía 38 años enfermo. Y dice que Jesús fue donde este hombre, viendo que tenía 38 años enfermo, le dijo esta palabra: ¿quieres ser sano? La respuesta que le da este hombre no es que sí, porque el que está enfermo, aún está enfermo, lo que está esperando es la opinión del otro para ser sano. No tengo quien me meta en el estanque. Usted vio, él no le dijo que sí, que lo sanara. Él le habló del estanque, porque su percepción era que era el estanque. Y así hay mucha gente que dice, no, yo creo que ahí. No, el Señor quiere sanarte, quiere hacer cosas en tu vida. Y él dijo, el paralítico de Bethesda, yo no tengo quien me meta en el estanque. Entre tanto que yo voy, otros van primero que yo. Jesús nunca le habló de estanque. Jesús lo que le dijo que si quería ser sanado. Y así mucha gente que Dios quiere sanarlo, pero ellos no dejan. Por eso la palabra de Dios dice, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como la provocación donde me tentaron vuestros padres 40 años. Vieron mis obras y no me conocieron. Dios. Estaban que enfermos con el pasado. Vivían de pasado. Vivían de su pensamiento egipcio. No vieron a Dios, no conocieron a Dios. Por eso en aquel tiempo muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. El Señor le va a decir, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de mal. Hay que trabajar con el corazón.
sanidad interior. Hay personas que están llenos de raíces de amargura, situaciones. Yo viví lleno de raíces de amargura. Yo viví con un corazón dolido. Yo me molestaba cuando otros eran prosperados. Yo decía, Señor, tú me profetizaste que yo voy a ir a las naciones. Y lo mío era porque eso fue lo que me metieron en la cabeza. A mí no me interesa naciones, no me interesa tener carros ni casa. A mí me interesa tener la presencia de Dios. Y yo vivir una vida sana como la que Dios me está dando hoy en día. Gloria a Dios, pastor. Yo creo que en este mensaje no hay desperdicio. Yo sé que muchas personas serán edificadas con este gran mensaje. ¿Por qué? Porque estos mensajes escasean, estas enseñanzas escasean hoy en día. Y yo sé que hay muchas personas que están pasando por estas situaciones, que quieren confesar, quieren abrirse, pero no han encontrado a alguien por temor, no confiesan. Y viven años, duran años, hay gente que tienen 10, 15 años, 5 años, pasando por una situación que la tienen interna, un problema interno, porque no ha encontrado un mentor, pastor. No ha encontrado esa palabra que lo confronte. No ha encontrado a alguien que le diga, mira, tú necesitas ser cambiado, así como fue confrontado el salmita David. Hay momentos que necesitamos ser confrontados. Hay momentos en los cuales donde necesitamos ese amigo de que nos diga la verdad, aunque nos duela, porque muchas veces podemos tener un amigo, pero quizá te pasa la cosa por encima, sí, y no te dice la verdad. Pero cuando tenemos a alguien que no habla de la verdad, entonces seremos diferentes. Amén. Y seremos útiles en la mano de Dios y veremos su mano poderosa obrando. Hay gente que tienen años y años batallando. Dios le prometió casa, Dios le prometió un sinnúmero de cosas, un ministerio poderoso donde se iban a salvar muchas almas, pero no están viendo la mano de Dios porque están enfermos. Amén. Pastor. Tú has dicho una gran verdad, porque te voy a decir esto. Juan el Bautista, uno de los ministerios más grandes que ha habido en la tierra, lo dijo Jesús. Como Juan no ha habido hombre nacido de mujer como Juan. Sin embargo, fue el ministerio más corto. Pero Juan no salió del Jordán ni del desierto. Ahora, Jesús habló de Juan de una forma extraordinaria. No es lo que la gente vea, porque quizás la gente no vio muchas cosas de Juan. Es lo que el Señor dice de ti. Aunque Dios te haya prometido muchas cosas que tú quizás no la hayan visto, es lo que Dios dice de ti. Hay áreas en tu vida que tienen que ser sanadas. Yo, hace un tiempo pasado, yo confesé a una persona, digo, yo estoy así, estoy mal. Y así estoy ministrando. Me dije, vamos a restaurarte. Wow. Y mi vida ha cambiado. Yo soy un hombre nuevo. Ahora yo entiendo lo que la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tú ves que dice está, no dice, de alguno que si alguno se convierte, se arrepiente. Sí. No dice eso. No. Si alguno está en él, en Cristo. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Gloria a Dios. Así que esperamos que esta palabra pues haya impactado tu vida de una manera sobrenatural. Gloria al Señor. ¿Cómo la gente lo puede contactar, pastor? Amén. En mi canal, El Poder de la Palabra de Dios TV. Gloria a Dios. Así que suscríbete a nuestro canal, comparte esta palabra con más personas. Dios te bendiga. Hasta la próxima.